por la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en Ciencias por el Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados y un doctorado de Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene una reciente especialización en geotecnia por la misma Universidad Autónoma de México, Campus Acatlán. La doctora tiene pues muchos años trabajando en el sector público y privado. Ha colaborado y participado con instituciones públicas y privadas, como el Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de Querétaro, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, la SAGARPA, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Nacional Forestal, con la Comisión Federal de Electricidad, con Petróleos Mexicanos, con la Comunidad Económica Europea, con Orston, con el Banco Mundial, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y con instituciones privadas como la Fundación ProMasagua, Red Temática en Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, con el Centro Internacional de Investigación, Demostración, Capacitación y Servicios en Aprovechamiento de Agua de Lluvia, AC, especialista en Ingeniería en Irrigación y Civil, Sociedad Anónima, con la compañía especialista en proyectos integrales y gestión ambiental y manejo integral de cuencas, Sociedad Anónima, entre otras instituciones. Además tiene diferentes actividades académicas y de divulgación. Ha trabajado en campo con productores de comunidades indígenas y de alta vulnerabilidad en los municipios de Tapachula, Ixtla, Simojovel, Chilón, Citalá, Estado de Chiapas, Atzalán, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Isla, Juan Rodríguez Clara, José Azueta, Tierra Blanca, Loma Bonita, Tezechoacán, Estado de Veracruz y con otras ciudades de otros estados. Sin más preámbulo, doctora, vamos a escuchar su seminario del día de hoy, Desafíos de la Asistencia Técnica en el Sector Rural ante los compromisos de la Agenda 2030. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Gracias, doctor, muy amable. Y bueno, pues ya está el título de la presentación. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Primeramente, agradecer la invitación del doctor López Collado a este seminario de investigación del Campus Veracruz. Y me permití poner esta foto porque yo conozco al doctor López Collado de hace muchos años. Fuimos compañeros de estudios en la licenciatura. Sin embargo, y convivimos mucho ahí siendo estudiantes. Sin embargo, en el campo profesional, pues no hemos convivido tanto. Y ahora agradezco mucho la invitación y espero, doctor, que cumpla las expectativas que tienes al haberme invitado en este tema que para mí es muy interesante y de vanguardia. Que en esta presentación que me voy a permitir hacerles, no pretendo enseñarles nada ni mostrarles nada de un conocimiento que pudiéramos tener o de algo que yo quisiera que aprendieran. Por el contrario, quisiera que una vez que terminemos este seminario se queden con muchas dudas, con muchos temas para reflexionar en cuanto a la asistencia técnica y el extensionismo rural, en la cual seguramente todos en algún momento de nuestra carrera profesional hemos participado y quizás algunos también, los que vengan realmente del sector rural, de cualquiera que sea han estado inmiscuidos ahí. Entonces, las preguntas que me gustaría que quedaran al final y las pudiéramos retomar es cuál es el papel de la asistencia técnica y el extensionismo rural en el desarrollo de los sistemas productivos rurales en la actualidad, cuáles son los retos que esta ATER se enfrenta en el siglo XXI y sobre todo ahora en esta post-pandemia o post-COVID, que sin lugar a dudas y todos estamos convencidos de ello y lo vivimos día a día, nos ha cambiado la vida radicalmente. ¿Qué representa para cada uno de ustedes, haciéndonos esa pregunta, la asistencia técnica en la parte profesional y cuál es mi participación dentro de mi desarrollo profesional?
Bueno, hacemos una retrospectiva de la ATER y yo considero definitivamente que la asistencia técnica comenzó desde que empezó la agricultura, desde que el hombre empezó a domesticar plantas o animales. Comenzó particularmente en México, pues la agricultura prehispánica. Se desarrolló de una manera modesta. Algo muy característico es que no tenía la utilización de animales. Se domesticaban plantas y se adaptaban a las diversas condiciones microambientales, pasando esta información de generación en generación por muchos cientos de años. Y tras haber domesticado y adaptado estas variedades de plantas, pues la doctora María Teresa Rojas reporta que se manejaron más de 45 tipos de vegetación y logró esto tener, con lo que tuvimos, hasta 30,000 especies endémicas. ¿Qué pasa a la llegada de los españoles? Bueno, los españoles llegan con todo un conocimiento diferente a lo que tenían nuestros indígenas. Ellos traen frutales, traen nuevos cultivos como el trigo y sobre todo traen ganado, que de principio empieza a ser como una cosa muy voraz para los cultivos que manejaban las personas autóctonas aquí. Y empiezan a convivir lo que trajeron ellos, las especies, con lo que ya estaba en México o en América en general. Y se empieza a dar este intercambio de conocimientos entre ambas culturas para producir los sistemas que hasta hoy conocemos y que muchos de ellos se han mantenido. Bueno, sigue evolucionando el tiempo y otro parteaguas importante en lo que es la asistencia técnica, pues es la fundación de la ENA, ahora Universidad Autónoma de Chapingo, en aquel entonces Escuela Nacional de Agricultura, y en la cual durante la época del Porfiriato, o a inicios del Porfiriato, ustedes saben que este señor pues fue un gran estratega y visionario, tomando muchas cosas de lo que había en Europa. Entonces, justamente esta innovación que él quería poner para la agricultura, que en aquel momento fue la actividad económica más importante en nuestro país, pues hace que funde esta universidad, esta escuela, en la cual se formaban mayordomos inteligentes, así le llamaron a la carrera y al plan de estudios, o administradores o agricultores teórico-prácticos, quienes necesitaban modernizar el campo a través de tecnificarlo, implementando o incorporando el conocimiento científico y técnico de la época hacia las actividades agropecuarias de nuestro país. Sigue avanzando la historia y entonces llega la revolución con la reforma agraria, que también es un movimiento muy interesante y muy importante para nuestra agricultura. Pues se continúa el auge de la producción, se impulsa y se quiere generar nuevas técnicas modernizadoras y se sigue impulsando el campo con el apoyo de las instituciones públicas. Hasta que llegamos a la Revolución Verde, donde creo que es lo que realmente marcó lo que nosotros ahora conocemos como asistencia técnica y lo que muchos de los que estudiamos en Chapingo hace 20, 30 años, pues nos impusieron o nos dieron a conocer como la asistencia técnica. Esta revolución verde consolida un modelo de gestión basado en imposiciones de paquetes tecnológicos estandarizados, los cuales son controlados por instituciones oficiales, incluso extranjeras, gringas sobre todo, y se aplican mediante sistemas de créditos y con un Servicio Nacional de Extensionismo, el cual tenían que seguir los productores que llegaban a este campo. Para finales de los 60, principios de los 70 o mediados de los 70, pues se empieza a notar que esto fue empieza a verse los fracasos de la revolución. Claro que antes pues fue un boom, se da el llamado milagro mexicano, donde se tiene granos hasta para exportar, pero después pues se cae la producción, la población se incrementa y entonces ya no tenemos ese auge o ese crecimiento tan importante, y por el contrario, nos damos cuenta que empezamos a deteriorar el ambiente, cosa que también sucede a nivel internacional, por supuesto. Y entonces llegamos a la década de los 80s y los 90s, en donde ya es muy claro y muy perceptible todo
todo el fracaso de ese tipo de asistencia técnica tan vertical, y en donde en este periodo se empieza a desarrollar básicamente en la transición a lo que es llegar a la globalización o al neoliberalismo, y en donde empezamos a trabajar con el Tratado de Libre Comercio, que básicamente deja por fuera el extensionismo al Estado, se lo quita o ya no lo da. Y todo esto se convierte más que nada en capitalismo, en vender y tener que vender bien. Y entonces desaparece el Estado con su papel regulador en cuanto a la asistencia técnica, y empiezan a generarse prestadores de servicios, despachos independientes, agencias de desarrollo. Las universidades también empiezan a participar más dando servicios donde cobran, las instituciones de investigación, y entonces se empieza a generar una gran variedad de sistemas que dan este tipo de asistencia, pero sin ninguna regulación, cada quien yendo a donde gusta o a donde puede, o lo que lo dejan hacer los productores. Y entonces nos enfrentamos a una problemática con la que convivimos actualmente y con la que hemos venido conviviendo pues por varias décadas. En cuanto a estos servicios de capacitación y asistencia técnica, pues no se asocian con el logro de resultados. Si bien algunos, como serán una aguja en un pajar, dan algunos resultados, estos no duran en el tiempo, estos no se pueden replicar a todas las comunidades. La asistencia técnica es vertical, impone tecnologías. A muchos de nosotros como técnicos nos metieron en la cabeza que lo que nosotros sabíamos de la escuela era lo que valía, menospreciando los saberes tradicionales que ahora afortunadamente estamos rescatando y que sabemos que son tan importantes o más importantes que los mismos conocimientos técnicos que podemos tener en las universidades. Son costosos porque exigen una gran cantidad de técnicos que realmente no brindan un servicio adecuado. Yo comentaba ahora con lo de la crisis y viendo los reportes de lo que ha crecido en el 2% nuestra agricultura en exportaciones, yo les decía, si los agrónomos de este país desaparecen, no pasa nada, pero si desaparecen los agricultores medianos y pequeños de subsistencia, entonces sí nos veríamos en graves problemas. Los apoyos gubernamentales que se otorgan se encuentran totalmente disociados de lo que es el financiamiento, de lo que es la comercialización, de lo que son los apoyos a las cadenas de valor. No hay todo un sistema integral que permita a los productores del campo que sus cadenas estén en las cuales asista de la asistencia técnica, valga la redundancia, en todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización o la llegada al consumidor, la transformación incluso para que aumente su valor agregado. No existe esa integración. Los servicios son burocráticos y clientelares, su cobertura es muy baja, y esto mismo hace pues que no haya una continuidad, que no haya proyectos de largo plazo, desarticulación y hasta contraposición entre instituciones y programas. Por ejemplo, si Conagua llega con un programa de restauración de suelo y agua y tenemos que hacer reforestaciones y meter presas de geocostales o de gaviones en un cauce, pero por otro lado llega Ganadería y me dice, no, tienes que meter pastos y entonces yo te doy más y deforestamos en la misma comunidad, cosa que ya lo he vivido personalmente, pues entonces ahí se contrapone y entonces el pobre dueño del predio, pues a quién le hago caso, ¿no? Y generalmente me voy, pues por quién me da más dinero. Una escasa vinculación entre la ciencia y la academia y con las necesidades de los productores. Nosotros dentro de la academia o dentro de la ciencia, pues nos gusta hacer nuestros experimentos, algunos, bueno, se van por la ciencia teórica o la fundamental, cosa que está perfecta, pero aquellos que tenemos oportunidad de salir a campo y vincularnos, pues generalmente trabajo lo que me gusta o lo que me va a dejar más o lo que el proyecto de CONACYT me aprobó, pero no salgo realmente a ver qué necesita el campo mexicano, qué necesita el productor de maíz o el de fresa, o, en fin.
¿Cuáles son las causas? Y son muchísimas, y bueno, algunas de las que enumero como más importantes. Pues los técnicos, por esa falta de apoyo, no visitan muy pocas veces o escasamente a los productores y a quienes no les dan seguimiento. Y generalmente, ¿a qué van? Y son ejemplos muchísimos: CONAFOR, la misma CONAGUA, lo que ahora es ADER. Pues voy por la firma para llenar mis formatos y para que vean que sí cumplí, ¿no? Y sobre todo en ese periodo en el que tengo que presentar el cumplimiento a la institución o a la empresa que me está pagando. Esa inestabilidad de los prestadores de servicio pues no permite que desarrollemos programas a largo plazo. La movilidad de los técnicos, independientemente de su capacidad técnica, que también es algo que debemos cuestionarnos. Hay muchos técnicos que pues no dan el ancho, ¿no? Independientemente de la escuela en que hayan salido, porque las formaciones que tenemos en la academia pues no son lo suficientemente robustas. Yo le preguntaba a un profesor de Chapingo muy reconocido, que quizás ustedes conozcan, al doctor Bernardino Mata. Doctor, en las escuelas de agronomía preparamos realmente técnicos extensionistas, y él, sin pensar, me dijo no los preparamos para que sean técnicos extensionistas. Y eso se ve porque, pues, cuando llegamos a SADER ahora, o a Semarnat, o a CONAFOR, pues nos tienen que dar cursos de capacitación o nos tienen que certificar para poder decir que somos capaces de ir a dar asistencia técnica. Entonces, pues ahí tenemos un detallito. La conversión de los técnicos y despachos, que ahora se dedican sobre todo pues a bajar recursos públicos. En las páginas de internet hay cientos de despachos donde dicen pues yo te bajo los recursos, y sobre todo en sexenios pasados. Quizás en este, como ya no tenemos ni siquiera esos programas, pues ya no funcionan tanto, ¿no? Pero a eso se habían dedicado los despachos, más que a dar realmente la asistencia. El favoritismo de representantes institucionales con determinados profesionistas para que ellos sean los que presten los servicios técnicos. Había pues ciertos ya acuerdos previos donde pues aunque no me des la asistencia, pero pues tú fírmale y aquí nos repartimos lo que tengamos que repartirnos, ¿no? Las empresas que por vender sus insumos al técnico como asistente técnico, pues lo llevan más a que les compren a las empresas que a dar realmente un servicio de capacitación. Y organizaciones de productores que conforman sus cuerpos técnicos, que fungen como intermediarios entre los productores y los comprometen políticamente sin dar nada de asistencia técnica. Y bueno, esto no solamente es problema para los productores, por supuesto que es también problema para los que dan asistencia técnica. Nadie de los que seamos docentes que me dicen, yo asistencia técnica, no, mejor me voy a hacer una maestría, o mejor me voy a hacer al doctorado, o mejor soy académico del colegio. ¿Quién quiere andar en el campo dando asistencia técnica? Creo que nadie. Y bueno, con toda esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos encargó un estudio sobre proponer algunos lineamientos para Mesoamérica, y que esto pues pudiera un poco influir o ir cambiando los paradigmas de lo que es la asistencia técnica. Entonces, a partir del desarrollo de este trabajo, pues nosotros desarrollamos esta nueva definición, este nuevo modelo que queremos poner a la consideración de FAO, y pues que seguramente tendrá mucho que empezar a trabajar, porque además resulta ser un asunto bastante complejo. Pero yo creo que debemos entender a la asistencia técnica y el extensionismo rural como un servicio, es un servicio que se oferta a los productores de los sectores agrícolas, pesquero, que va encaminado a desarrollar y fortalecer sus capacidades productivas de organización, comercialización y autogestión, con el propósito final de lograr el empoderamiento de los productores y así alcanzar un nivel de vida digno, personal y de sus familias, en un entorno ambiental, social sano y sustentable, respetando, por supuesto, su cultura, su manera de ser y sus costumbres. ¿Y cuáles son los actores claves en la TER, en las cuales seguramente muchos de nosotros pues caemos? Pues primeramente, y el eje central, pues los productores y las productoras, porque también recordemos que ahora en muchos de nuestros estados, prácticamente todo el país, con esto de las migraciones, porque no, la agricultura ya no es negocio o no nos da para vivir como queremos,
pues se quedan mujeres solas. Entonces debemos enfocar también a ver cómo manejar o cómo incluir estos programas que sean incluyentes con la mujer. Pues el técnico extensionista, por supuesto, también él es quien juega otro papel fundamental y quien hace ese binomio con el productor. Los investigadores y los académicos, pues evidentemente, porque pues ellos son los que generan todo el conocimiento que en algún momento deberíamos amalgamar o hacer sinergia con lo que ya tienen los productores de manera tradicional o de manera que siempre han logrado, y juntar esas investigaciones y que ellos, los investigadores o académicos, uno, que formen personal o cuadros que puedan acercarse a los productores, y otro, generar el conocimiento que realmente responda a las necesidades de ellos. Y pues finalmente alguien muy importante también, pues los tomadores de decisiones en políticas públicas, quienes finalmente son los que van guiando hacia dónde nos podemos mover con estos programas de apoyo que se deberían de dar y que en algún momento tuvo el Estado en sus manos y que pues por cuestiones económicas y de globalización las dejó de fuera, ¿no? Este esquema de alguna manera pretende sintetizar algo que es muy complejo, pero que pues también de manera esquemática teníamos que desarrollar, y en este esquema involucra lo que debería de contener un plan de asistencia técnica y extensionismo rural en cuanto a sus componentes, cuáles serían sus metas encaminadas básicamente a lograr los objetivos del desarrollo sostenible, que es lo que nos marca la Agenda 2030 y que son compromisos que tenemos a nivel internacional, y las acciones con las cuales deberíamos de ir desarrollando para tenerlos. Para nosotros, o para mí, ¿qué sería como que lo más importante y de donde deberíamos de empezar para poder llegar a cimentar un plan de asistencia técnica que realmente funcionara? Pues a partir de una regionalización de nuestro país. Nuestro país sabemos que tiene una gran variedad en fisiografía, en climas, en ecosistemas, en sistemas productivos, grupos indígenas, economía, cultura, tradiciones. Todo este esquema tan variable, todas estas combinaciones tan contrastantes, pues forzosamente requieren una presentación muy particular, requieren que tengamos acciones muy particulares para cada uno de estos territorios. Y si no partimos de esa regionalización y conocer con claridad cuáles son sus características, difícilmente podríamos impactar, cualquier programa pudiera impactar en mejorar nuestros sistemas productivos. Y justamente nuestros sistemas productivos, pues nos enfocamos en los que nos dan de comer, que va a ser pues el agrícola, el pecuario, el forestal, el acuícola y la pesca. Cada uno de ellos muy particular, muy específico, y dentro de ellos pues sus particularidades. No es lo mismo la agricultura de granos que la producción de berries o que la producción de frutales. No es lo mismo la producción de ganado para leche que las cabras de Puebla. En fin, todos estos tienen sus particularidades, y cada sistema de producción pues también tendrá que ser sumamente entendido y dirigirnos básicamente pues al que nos interese o en el que queramos trabajar. La parte de acuicultura recientemente muy socorrida y muy importante, porque es una forma muy fácil o económica y sustentable de tener proteína a bajos costos para mejorar la alimentación de la población. Entonces también está creciendo, va con un auge importante, pero desafortunadamente todo lo que es la asesoría y lo que es el sector acuícola y pesquero en nuestro país, pues aparte de graves problemas de corrupción, se le ha visto poco. Yo le preguntaba a un profesor de Baja California, profesor, ¿y hay asistencia técnica para los pescadores? Y me dijo, nada, nada. O sea, los que damos asistencia técnica somos profesores que pues sacamos la investigación de ahí, pero no hay más. Entonces, pues eso es un problema grave, porque finalmente también tenemos pues muchos problemas en el sector, sobre todo pesca, ¿no? En este momento con la contaminación. En fin. La tipología de productores. Esto es también muy, muy importante que se entienda y se conozca.
O sea, no va a ser lo mismo la asistencia técnica y el tipo de extensionista que yo deba de preparar para poder dar asistencia a un productor de una milpa de subsistencia que a un empresarial. O sea, nunca va a ser lo mismo. En los 5 sistemas productivos, básicamente, de manera general, pudiéramos tener esta tipología, los de subsistencia, los de medianos y los empresariales. Los 2 primeros, subsistencia y medianos, son los que nos dan de comer básicamente al país, y los empresariales, pues los que nos generan nuestras divisas. Y para cada uno de estos 3 tenemos que tener un panorama muy particular. Los empresariales, a pesar de que ellos pueden pagarse su propia asistencia, y de hecho se la pagan, y ellos capacitan a sus propios técnicos, y ellos manejan toda la tecnología moderna, desde drones, fertilización por computadora, nivelación con láser, etcétera, todo lo que seguramente muchos de ustedes conocerán, más que yo. Son también quienes tenemos más problemas de contaminación, más problemas de no pagarles lo correcto, o utilizan mano de obra infantil. En fin, tenemos ahí otro problema con estos productores, que si bien nos dan divisas y dejan dinero, pues sí, pero entonces la parte cultural, la parte económica y la parte social, y sobre todo la ambiental, pues se tiene que tratar. Entonces, los que dan asistencia técnica, pues también deben de tener una conciencia de todo lo que mencionamos para poder trabajar de una manera más armónica. Y bueno, pues con los de subsistencia, ni decir, ¿no? Pues tenemos lo de la parte de las milpas, la parte de la agroecología, y pues ellos tienen otro esquema. Entonces, pues habrá técnicos que nos guste dedicarnos a estos productores, y otros que les guste dedicarse a los empresariales. Y pues los medianos, toda su capacidad de comercialización, pues ahí también debemos de apoyar o de generar esa cadena, de ver cómo pueden acomodar mejor sus productos para obtener la mejor ganancia. Entonces, la tipología de productores es algo también muy importante. La participación de mujeres y jóvenes, lo comentábamos hace un momento. Muchísimas mujeres se están quedando solas al frente tanto de sus familias como de sus predios, y desafortunadamente en este país, por la reglamentación de los ejidos, muchas de ellas ni siquiera pueden ser dueñas legalmente constituidas de sus parcelas. ¿Esto qué hace? Que las limita a tener los posibles apoyos o participar en los posibles programas que pudiera generar ya sea el Estado o la Federación. Pues esto es realmente triste, porque si ellas son las que están al frente y no pueden acceder a estos programas, pues entonces están aún más en desventaja que cualquier productor del sexo masculino. Por otra parte, en cuanto a su participación dentro de la familia, pues ellas son las que hacen la comida, ellas son las que hacen la selección de semillas, ellas son las que cuidan a los animales de traspatio. Entonces, darles un apoyo a ellas, pues permitiría participar en la economía familiar o fortalecer la economía familiar. Además de un desarrollo comunitario, podríamos influir también en lo que es la alimentación y la nutrición. Y bueno, pues las mujeres son fundamentalmente importantes en estos esquemas. En cuanto a los jóvenes, pues el campo mexicano, y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, pues actualmente está envejeciendo, ese relevo generacional no se está dando. Incluso los mismos padres, yo leía un artículo de pescadores, donde los pescadores, pues de, no sé, 50, 60 años, le decían a sus hijos, no, tú no tienes que ser pescador, tú vete a la ciudad y estudia, porque ve lo que es ser pescador, estar aquí. Entonces, ese relevo generacional no se está dando, se está rompiendo, y en el campo están quedando, si no son mujeres, son personas ya grandes, con toda la experiencia, eso sí, pero pues ya grandes, que no pueden dar lo mismo que un joven. Y los jóvenes, ¿qué es lo que ven en estos sectores productivos? Pues no voy a tener el nivel de vida que tienen las zonas urbanas, por ejemplo, no tengo acceso pues ni a educación, no tengo acceso a un teléfono, computadoras, en fin. Entonces, y sin embargo son una fuente también muy interesante, porque con esta nueva tecnología que nos trajo, esta transformación que nos trajo el COVID, ahora muchas de los trabajos o de las pláticas
de la forma de incidir, y pues lo estamos viviendo ahorita nosotros aquí. O sea, no es lo mismo que yo hubiera ido a Veracruz a darles la plática, que yo estoy aquí tranquilamente en Texcoco, en mi oficina, y que estamos interactuando pues a través de una computadora. Así pudiéramos también a los chicos del campo, pues podernos acercar a ellos a través de estos sistemas computacionales, el Internet, que bueno, ese es otro problema porque no todo nuestro territorio tiene Internet, pero ellos también son los posibles utilizadores de estas herramientas y ahí ellos harían mucha falta. Entonces habrá que buscar cuáles son las estrategias que hagan que los jóvenes volteen a ver al campo. Yo soy una convencida de que el campo, por supuesto, que deja sabiéndolo manejar adecuadamente y también manejando pues toda esa conciencia de mantener un ambiente sano, una alimentación sana, inocua, conservar el agua, conservar el suelo. O sea, creo que con ello se puede trabajar en esa parte y nos pueden superar mucho a los que pues ya estamos mal educados de varias décadas. El manejo integral de las cadenas productivas que comentábamos, que tiene que incidir desde la producción, o sea, la asistencia técnica se tiene que dar en toda esa amplio procedimiento que es producir un alimento hasta llevarlo al consumidor final, porque muchas veces, y seguramente a los que estamos, los que somos agrónomos desde siempre, pues sí, producimos y somos muy buenos produciendo, pero a la hora de la comercialización ya no somos tan buenos, ya se nos queda la cosecha, ya no podemos ponerla en los mercados, ya es difícil trabajar con el intermediario. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues tenemos, y desde el momento también de transformar esa producción para poderle dar un valor agregado mayor y que pues nos lo paguen mejor y hasta pues llevarlo al consumidor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ahora están estos procedimientos de cadenas cortas, de ciclo corto, mercados locales, pero pues también ahí se tiene que tener una asistencia, una guía con todos los productores y los extensionistas. Las políticas públicas, pues ya lo comentábamos, son los hacedores de los programas y muchas veces de la parte de asignar recursos. Las instituciones educativas y de investigación, bueno, pues ya también se comentó. Modalidades de la asistencia técnica que se han venido desarrollando. Bueno, pues hay varios esquemas que se pueden dar y que pudieran ser mucho más eficientes quizás que el que vaya un egresado de una universidad agrícola o de una universidad de este esquema a imponer algún tipo de conocimientos. De campesino a campesino puede ser muy fácil poner o identificar campesinos o productores líderes que pudieran poder dar más, que pudieran extender el conocimiento a sus otros compañeros. La fundación de escuelas rurales, que ya existen algunas en el país, en Oaxaca, en Guerrero, en la península. Un modelo participativo para el desarrollo rural que sea equitativo, sostenible, en donde se identifiquen las necesidades de adentro de la unidad productiva rural hacia afuera y nosotros las pudiéramos identificar, que sea diversificado, es decir, que hay unidades que no solamente se dedican a la agricultura, lo complementan con los productos del bosque o lo complementan con la ganadería. Entonces, toda esa diversificación no puede estar regida por un solo plan de trabajo. Colectivo, las comunidades trabajan en colectividad, que sea sostenible, pero por supuesto equitativo, integral, participativo, autogestivo, que es lo que decíamos al principio. Estas comunidades tienen que empoderarse y ser capaces de autogestionar ellas mismas sus trabajos, sus logros, democrático, incluyente también, ¿no? Bueno, y a todo esto que hemos dicho, ¿a qué nos lleva? Pues a que tenemos que conformar grupos multidisciplinarios. Alguna vez en 3 libritos que publicó el doctor Galo Medina en el sexenio pasado, pues leíamos las características de lo que es un técnico en asistencia rural. Doctor, pero pues lo que tú pretendes es un Superman, o sea, nadie va a hacer todo eso, ¿no? Que conozca de plagas, que conozca de suelos, que además pueda gestionar créditos y que además lleve la comercialización y que además pueda interactuar con las personas y sus costumbres. O sea, una sola persona no es posible que haga eso.
Entonces necesitamos la conformación de grupos multidisciplinarios. Pero ¿qué pasa con esto? Necesitamos que todos tengamos esa suficiente humildad de decir, sí, claro, reconozco que tú sabes de esto y yo sé de esto, y tengamos que poder trabajar en equipo esos técnicos para el bien de la comunidad de donde estemos. Entonces, ese es otro punto que también se debe de manejar, se debe de considerar, pero definitivamente estoy convencida que esos grupos tienen que ser multidisciplinarios. Instituciones financieras, pero por supuesto, tenemos aquí una discusión generalmente con mi jefe, de que él siempre dice que pues el productor, ¿cómo va a ir a poder sacar dinero del banco con los intereses? Por supuesto que no. El esquema crediticio que maneja la banca actualmente no funciona para los productores, ni los pescadores, ni los que se dedican al bosque. Se necesitan generar esquemas que vayan adaptados con ellos, que consideren los riesgos que implican estas actividades productivas, que sus tasas de interés sean mucho menores, que sus sistemas de pago sean diferentes. En fin, los especialistas en esto lo tienen que hacer, y SADER en algún momento lo está manejando. Y bueno, finalmente los organismos internacionales, pues si tenemos estos compromisos internacionales, pues es necesario que volteen a vernos, también nosotros hacernos visibles, y a partir de conseguir apoyos, conseguir asistencia, la parte de monitoreo y evaluación, pero por supuesto que es necesaria a nivel internacional. Bueno, y me voy a rezar un poquito a esta. Estos grupos multidisciplinarios, yo considero que es muy importante que se generen dentro de los mismos territorios. Por ejemplo, no es posible que una persona que viene de Sinaloa, donde cultivan maíz a gran escala, quiera dar asistencia técnica en Chiapas a unos cafetaleros sustentables con café orgánico. O sea, no tendría razón de ser, no puede ser así. Me queda un minutito, me apuro. Entonces, que sean de ahí mismo, de sus zonas, de sus territorios, donde formemos a estas personas para que tengan ese conocimiento que tuvieron desde pequeños y tengan, por así decirlo, una autoridad rural en cuanto a que conocen su territorio. Cada territorio debe de tener a sus propios asistentes. Técnica. ¿Cuáles son las metas que nos proponemos con este nuevo enfoque o este nuevo paradigma? Pues el empoderamiento de la población, lo decíamos en la definición, mejorar la vida de esas comunidades, el abatimiento de la pobreza, mejorar la alimentación en la nutrición, el agua segura y el saneamiento, que es un tema muy, muy controvertido esto del agua, un ambiente sano, la conservación de los recursos naturales y una resiliencia ante el cambio climático. Comunidades que puedan tener todas esas herramientas que le permitan ser resilientes al cambio climático, pues serán comunidades que pueden estar seguras. Y todo esto, pues como ustedes pueden observar, alineados. Todos estos son, pues, algunos de los ODS, no le puse el número, pero todos están dirigidos a un ODS de la Agenda 2030. Y las acciones con las que debemos incidir en todo esto, pues innovar, ya lo decíamos, innovar. Si no innovamos, si no hacemos esa sinergia entre el conocimiento tradicional, entre el conocimiento ancestral y la investigación moderna, pues nos seguiremos igual, ¿no? Investigando por una parte y los productores tratando de sobrevivir por la otra. Articular, la articulación entre todos estos eslabones que acabamos de mencionar, pues es importante. Los programas, los productores, los que dan asistencia, esa articulación a todos los niveles es necesaria. Integrar, pues la integración de estos diversos componentes en programas de asistencia técnica debe ser indispensable para conseguir lo que pretendemos. La coordinación con todos estos grupos, por supuesto que se requiere en los niveles que sea necesario, la vinculación y ya decíamos lo de la evaluación. La evaluación me parece algo muy interesante porque muchas veces, pues sí, va el que da asistencia técnica, trabaja 6 meses, 9 meses, ¿y qué pasa después si no lo evaluaron o solo lo evaluaron a él de manera muy particular, ¿no? O sea, si conseguiste a los 5, 6, 10, 100, no sé cuántos productores te tocaban, pues sí, aquí están las firmas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no los monitoreamos? Sí se puede replicar, sí es necesaria, y eso nos ahorraría, nos haría más eficientes en cuanto al recurso tiempo, en cuanto al recurso personal y por supuesto en el recurso monetario, porque podría permitirme, no, por ahí no voy bien, entonces busquemos otra alternativa.
Y muchos le tenemos miedo a esa parte del monitoreo y la evaluación. Y pues ya para concluir, ¿cuáles son los retos? En un curso que recién estoy tomando con el doctor Manrubio, él hablaba de 3 P's, que son los retos a los que nos enfrentamos los que nos dedicamos a este asunto de la producción de alimentos en cualquiera de los sistemas productivos. Producir lo suficiente de manera inocua y saludable para la alimentación de los seres humanos, proteger nuestro medio ambiente de todos los embates climáticos, incluso hasta ahora con la pandemia, de pandemias y de enfermedades, proteger a nuestro ambiente, a nuestro suelo, a nuestra agua, y prosperar, porque finalmente todos como seres humanos tenemos, es uno de nuestros derechos, tenemos derecho a vivir bien, a vivir mejor, a prosperar, y pues a tener una familia y un ambiente que nos permita ser felices, ¿no? Entonces, pues yo con esto terminaría. Como les decía, finalmente espero que se queden con muchas dudas, que reflexionemos, los que hayamos sido, hayamos tenido la oportunidad de dar asistencia técnica, reflexionemos qué hicimos mal o qué hicimos bien y por qué. Y pues los que son investigadores, pues también échenle ganitas para que sean más sensibles a las necesidades de nuestros productores. Y finalmente les comparto esta frase de Eric Holt, que si hay algo que satisface a una persona es ayudar a otros a colaborar para que mejoren, ayudar para que otros puedan vivir de manera diferente todo eso que sufrimos la gente del campo. Pues gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Un tema bastante interesante, bastante de qué hablar. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, que por favor pónganlas en el chat, yo se las voy a leer. Mientras escriben en el chat, déjenme comentarles que hay una lista de asistencia en un formato. Por favor, regístrense para tener un registro de nuestras visitas, quienes nos ven en el chat. Perdón, quien nos ven aquí en el seminario, por favor, regístrense. Sí, dice Beatriz Maya, me interesa la grabación, por favor. Sí, después se les va a pasar el link por YouTube. Todas las ponencias están ahí en el YouTube. De hecho, todos los seminarios se graban y se suben ahí al YouTube. Muy bien, aquí mandó su correo electrónico. Mientras se animan a preguntar, déjenme comentar, agregar un poquito más a lo que comentó la doctora María Eugenia. Es cierto, el modelo de la Revolución Verde, que fue un paquete tecnológico aquí elaborado por el doctor Norman Burlow allá en Estados Unidos, pero con conocimientos aquí del Estado de México. Paradójicamente, sus experimentos fueron llevados a cabo aquí en el Valle de México, justamente ahí en el Caibamex ahora, en toda esa zona. Él colectó semillas de maíz y de trigo, y ahí se hicieron los primeros experimentos que después se extrapoló a África, y que le dieron el Premio Nobel de la Paz allá por 1972. Ya ese modelo ha sido actualmente rebatido. Se utilizaban muchos agroquímicos indiscriminadamente, entre ellos herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, y muchos de ellos pues son, como sabemos, tóxicos al ser humano, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas. Pregunta Fabiola, dice, ¿qué retos se tienen ahora en este sexenio respecto a la capacitación y asistencia técnica a productores cuando no hay programas que promuevan lo que antes se hacía? Si quiere contestar, doctora. Bueno, de lo que yo conozco y estuvimos participando, la SADER trae un programa de Produciendo para el Bienestar, una cosa así, no, Producción para el Bienestar. Y ellos, de principio el esquema es muy interesante. El punto son que no está tomando en consideración algunas de las cositas que ya señalábamos.
Ellos están reclutando diferentes personas, sobre todo jóvenes, egresados de algunas escuelas de agricultura, y con una capacitación muy sencilla, por así llamarle, están mandando a la gente para que participe con los productores, sobre todo productores de subsistencia, que desarrollan agroecología, y ahí pues están trabajando con la finalidad de mostrarles cuáles pudieran ser alternativas agroecológicas, desde manejo de abonos, eh, elaboración de caldo bordelés o algunos de estos sistemas que permiten un control biológico de plagas y enfermedades, prácticas de conservación de suelo, sencillas, por supuesto que muy sencillas. Y bueno, estos chicos están también involucrados con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces ellos les dan esta beca, ellos hacen esta otra parte de ir a las comunidades y se involucran con productores que también a su vez combinan ahí lo que ellos saben, y puede ser incluso que se dé entre mamás e hijos o entre suegra y nuera, tíos con sobrinos. Entonces digo, no está mal en la parte social, los chicos empiezan a aprender, pero sí siento que les anda faltando un poquito bueno, ellos también tienen la parte de regionalización muy interesante y está sobre todo manejado en la parte sur-sureste del país, la experiencia que yo conozco. Sí regionalizaron, sí lo tienen por zonas particularmente que manejaron lo de clima, lo de tipo de producción, creo que también lo de cultura, pero sí creo que de repente les anda faltando lo de que metamos a gente pues de guerrero en guerrero, de Oaxaca en Oaxaca, para que tengan ya ese conocimiento. Y eso es lo que yo conozco en cuanto a lo que están haciendo ahorita. Para lo de Sembrando Vida, también tenemos jóvenes. De hecho, Sembrando Vida está llamando a colegios de posgraduados y también a Chapingo, a INIFAP también, para que vayan dirigiendo este programa. Entonces, no es que no estén tan fuera de la asistencia técnica, pero les digo, algunos de estos detalles con el esquema tan general y tan completo que nosotros planteamos, pues sí hay detalles que andan ahí falteando, y recordemos que estos son programas pues netamente sociales, ¿no? Más que productivos, son sociales. Y aprovechando que me dieron la palabra, me voy a permitir presentar al doctor Anaya, que aquí está, más bien yo soy parte de su equipo, aquí está. El maestro Luis Torres también ya llegaron, pues me están escuchando y los están viendo. Entonces, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No se ve, pero gusto en saludarlo. Gracias. Igualmente, un abrazo. No puedo mover la compu porque se va a apagar. Disculpe. Dice el doctor Octavio, ¿cómo considera lo que están pensando los tres tipos de productores mencionados? ¿Cuál es su concepto de prosperar, proteger y producir? Pues ya lo mencionábamos ahí, ¿no? Proteger, pues todo lo que creo que estamos manejando ahora en cuanto a prácticas de conservación. Lo que decías ahorita, doctor, todos los insumos que se han aplicado de manera tan indiscriminada. Pues sí, disculpe, a lo mejor di mala pregunta. ¿Cuál es el concepto que tienen esos tipos de productores de estos tres términos? O sea, nosotros como técnicos lo definimos, pensamos qué cosa es, pero ellos ¿qué piensan que es eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo considerar eso? Bueno, pues ahí definitivamente es estar interactuando con ellos y pues básicamente seguramente una persona, un indígena de Chilón, Chiapas, por ejemplo, no va a entender para él lo que es prosperar, que algún empresario de Guanajuato que produce berries o un maicero de Sinaloa, ¿no? Es ahí donde yo creo que necesitamos acercarnos mucho a ellos y poder interactuar para también entender su ideología, su cultura,
Por ejemplo, también en la parte de proteger, pues por supuesto que los lacandones de la selva de Chiapas, pues entienden otra cosa completamente diferente. Nuevamente vuelvo a un camaronero de Sinaloa, ¿no? O sea, desde ahí, ¿cuáles son sus cosmovisiones de la naturaleza y de su entorno? Es ahí donde tenemos que trabajar muy de cerca con ellos para podernos entender. Gracias, muy amable. Dice, bueno, el compañero dice, María Elena dice, ¿cómo recapacitar a los técnicos que en su formación de años aprendieron el uso de técnicas con el uso de agroquímicos? ¿Cómo recapacitarlos? O sea, capacitarlos otra vez, pues. Bueno, pues yo creo que todos los que estamos en este asunto de la academia o de prestar servicios técnicos, pues nos tenemos que ir capacitando continuamente. O sea, no nos podemos quedar en lo que aprendí hace 30 años y que esa sea la verdad absoluta, porque me lo enseñaron hace 30 años. Sobre todo ahora, en este siglo XXI, que cambian, o sea, lo que aprendí la semana pasada, ya hoy salió otra persona, otro investigador, otra idea y lo cambió y así es. Entonces, la continuidad en la formación, en la capacitación de nosotros mismos, pues creo que por lo menos es mi caso y seguramente tuyo también, doctor, y el de muchos de los doctores que están aquí viéndonos, pues cada día tenemos que estar leyendo más de lo que leíamos cuando estudiábamos. Aprendemos cosas que a lo mejor en ese entonces ni siquiera se nos ocurrían. Yo lo veo con el doctor Anaya, ¿no? O sea, el doctor Anaya egresó cuando yo andaba naciendo y él es una persona que todos los días está leyendo, todos los días nos está pasando información y lean esto y ahora aquello y ahora fulano dijo esto otro. Le da la vida para todo eso, a mí sinceramente no. Entonces, esa es la manera en que tenemos que ir cambiando nuestro chip y bueno, pues dándonos cuenta de todo lo que estamos mal haciendo con nuestro entorno, ¿no? A lo mejor desde el vecino, desde mi calle, en donde en épocas de lluvia se inunda porque tiro basura y mis vecinos también, hasta las noticias que veo del planeta, de los bosques en Australia que se quemaron durante varios meses, ¿no? Entonces, toda esa parte, todo ese conocimiento, pues lo tengo que ir asimilando y hacerme consciente de esa problemática. Correcto. Alex dice, hemos escuchado las áreas de oportunidad de las AT en el sector. Si hubiera alguna organización de productores que sea de éxito con los que se haya trabajado directamente, ¿qué elementos contribuyeron a ese éxito y que nos pueda compartir? Perdón. Bueno, mire, para serles muy sincera, que yo haya participado directamente en una sociedad que haya tenido éxito, no. Yo por el contrario, yo estoy del otro lado. En las que yo he participado han sido porque, bueno, han sido programas impuestos ya sea por CONAFOR o por CONAGUA, en donde pues tú vas con un contrato como consultoría y te dicen tienes que hacer esto y pues apúrate, ¿no? Entonces, bueno, claro, pláticas con las personas, tratas de entenderlos, pero pues finalmente tú vas con un objetivo. Pero sí conozco de algunos casos, aquí en el estado de Tlaxcala hay una organización que se llama Vicente Guerrero, que incluso trabaja con unos sistemas agroecológicos, y ellos tienen trabajando más de 10 años, creo que como 12 años, y justamente ese es el ejemplo del... ¿Por qué se acaba? Justamente ese es el ejemplo de lo que yo les decía, las personas que ellos los dirigen o que se capacitan y después van a trabajar con ellos, son gente de la misma comunidad, y ellos han hecho trabajos de captación de agua de lluvia con estructuras de ferrocemento, han mejorado la producción de maíz, producen jitomate, han hecho ecotecnias desde baños secos hasta estufas ahorradoras, o sea, pero son ellos mismos. Digo, sí en algún momento tuvieron influencia por gente, sobre todo de Chapingo, y de la UNAM también, que bueno, ahí fueron coacheando,
pero el que haya seguido, yo creo que es básicamente es el éxito, que la gente está ahí en la comunidad, conoce su comunidad y ellos han podido seguir adelante en el tiempo. Muy bien, doctora. Bueno, algunos han preguntado sobre la presentación. Esta se va a subir a YouTube. Ahí les dejé mi número de celular por los que deseen la presentación. Claro, tiene que terminar esta sesión, después se hace alguna edición y se sube a YouTube. No es inmediato. Ahorita estamos en Microsoft Teams, entonces se tiene que editar un poco y después subirlo. Yo creo que ya mañana estaría. Entonces, les dejo mi celular para los que deseen el link para llegar ahí. Pero está en YouTube, si no recuerdo bien, es Campus Veracruz, algo así. Pueden buscarlo como Campus Veracruz. Muy bien, doctora. Yo me gustaría agregar algo ahí a toda esta conversación. Esta última parte, lo que hemos aprendido un poquito de desarrollo rural. Muchas de nuestras zonas, lo que sucede es que están dice uno, están muy apartadas. No es cierto, no es que estén muy apartadas. Lo que pasa es que para llegar a ellas, el acceso a ellas, son por caminos, veredas. Esa tipo de acceso no hace bien para el desarrollo de las comunidades rurales. Si hubiese caminos pavimentados, bien hechos, duren, se tenga acceso, eso es un detonador para que las comunidades se desarrollen, que haya puentes, que haya buenas carreteras, porque a veces uno dice, no, pues es que queda muy lejos, ¿no? La comunidad, pero no es cierto. En realidad, si hubiese una buena carretera, un buen camino, llega uno en 10 o 15 minutos. Pero si el camino es de terracería, en lo que sucede mucho en las zonas de caña, que a veces 5 kilómetros un carro, una hora, a veces es mejor bajarse del carro e irse caminando. Entonces, más lo que son los torton estos que llevan la caña, se hace mucho más tiempo, ¿no? Es una ineficiencia horrible, hay una eficiencia de carga horrible de transporte, cuando con buenos caminos eso se hace en 5 minutos, 10 minutos, y no 1 hora o 2 horas, ¿no? Los caminos son importantes para el desarrollo de las comunidades rurales, y eso detona muchas cosas, como ahorita comentó, el acceso para que haya servicios como internet, servicios de salud, servicios de educación. Ajá. Y como todo sistema, si uno hace una analogía, por ejemplo, si uno se amarra un hilo para que no haya flujo de sangre, pues si nos amarramos un hilo en el dedo, pues ese dedo se va a gangrenar, ¿no? Y se va a echar a perder o se va a enfermar ese dedo después. Pues así sucede con las comunidades rurales. Si no hay buenos caminos, si no hay un flujo de servicios, de acceso, esas comunidades se quedan pues rezagadas, ¿no? En su desarrollo, en su crecimiento. Creo que es uno de los factores importantes que nos falta aquí en México. Y la otra que viene en compañía de estas digamos, infraestructuras de caminos, pues es la educación, porque ya con caminos habría mayor educación. ¿Cuánta gente no va a las comunidades rurales? Porque dice uno, como bien dice doctora, ¿quién quiere ser asistente técnico? Y para llegar a una comunidad se tiene que ir caminando 2 horas en el sol. Pues nadie, o los maestros rurales que tienen que ir caminando luego. Pues no, es muy difícil, solamente los jóvenes, ¿no? Los que tienen mucha energía. Pero ya cuando uno es grande, ya para accesar ahí, pues en cambio, si hubiese buenos caminos, pues llegaría educación, llegaría servicios de salud, llegarían otros servicios de internet, y esa comunidad, créanme, se desarrollaría mucho mejor, ¿no?
Ya a veces pienso que el problema del campo, pues no es del campo propiamente, sino son de otra índole como infraestructura, educación y como bien dijo, emigración por esa misma situación, ¿no? Emigración de los jóvenes hacia otros lugares, hacia ciudades o hacia los Estados Unidos, ¿no? Para buscar un mejor futuro. Bueno, tenemos ya la última comentario. Dice, no es un riesgo de usar como primer término servicio, dice el doctor Felipe Gallardo, dice, en el paradigma históricamente hegemónico de llevar la verdad de afuera. ¿No sería bueno empezar como un encuentro de dos o múltiples realidades donde se generan conocimiento, etcétera? Bueno, entonces le agradezco mucho a la doctora su seminario, su presentación, muy interesante, muy importante. Vamos a presentar aquí, déjenme compartir su constancia de presentación, de ponencia. Yo con 3 manitas levantadas, ¿no les vas a dar la palabra? Habíamos comentado que dejaran su pregunta Okay. en el chat. Ajá, y ahorita ya estamos sobre el tiempo. Sí, claro. A ver si... Bueno, no puedo Dale la chance, pantalla. son de fuera, son mis invitados. No te quieres ir a comer. Lo que pasa es que debemos de ser conscientes en el tiempo para todos. De Felipe Gallardo ya leí su comentario, de Fabiola también, de Raúl Quiroz, vamos a escucharlo. A ver, Raúl Quiroz, por favor, si puede abrir su micrófono. Le damos la última pregunta. No, más que nada es un comentario. Nuestra excelente presentación, muy bien enmarcada. Su servidor Raúl Quiroz, catalogado como experto en ODS. Por eso me atrevo a darle ese comentario. Efectivamente, nos falta salir al campo, pero también compartir el conocimiento. ¿Qué nos va a obligar a tomar las medidas que pretendemos para cubrir estos objetivos? Una de las causas, uno de los motivos o uno de los detonantes es el cambio climático, que nos está obligando a utilizar mejores técnicas de producción amigables con el medio ambiente, pero también tenemos que involucrar a la tecnología. Tecnologías disruptivas que bien pueden apoyarnos a mejorar la producción. En ese sentido, maestra, ¿cómo podemos vincularnos con usted? Porque hay mucho por hacer. Doctor Quiroz. Pues, soy especialista en evaluación rural. Perfecto. En la última página de mi presentación está mi correo. Yo estoy físicamente en Texcoco y bueno, pues también si quiere ahorita en el chat pongo mi número de celular y de la oficina y estoy a sus órdenes, de todo el equipo estamos a sus órdenes, estamos muy involucrados con lo que es ODS y también estamos trabajando un poco en lo que es la transición agroecológica, que yo creo que es uno de los aspectos que nos van a servir mucho para hacer frente a esto del cambio climático. Si le diéramos la importancia y la valoración que tiene, creo que eso nos ayudaría mucho y nos daría mucha experiencia de cómo empezar a trabajar con nuestros sistemas productivos. Entiendo la parte económica perfecto también, pero también creo que tenemos que tomar decisiones drásticas o severas para poder enfrentar el cambio climático, porque es igual que la pandemia, ¿no? O sea, no nos va a avisar cuando se dé y lo vamos a sufrir. Y si no estamos preparados, pues va a ser complicado. Entonces, estoy a sus órdenes, maestro Raúl Quiroz, y con mucho gusto. Ahorita comparto mi celular y ahí está incluso mi correo también, se lo comparto en este momento. Muchas gracias, bonita tarde.
Igualmente, gracias a usted. Gracias, maestro Quiroz. Bueno, le damos su reconocimiento, doctora María Eugenia Miranda Martínez. Este reconocimiento dice así: se le otorga como ponente del seminario del Campus Veracruz con el tema Desafíos de la asistencia técnica en el sector rural ante los compromisos de la Agenda 2030, presentado por videoconferencia el 23 de junio del 2021, con duración de 1 hora. Firma la doctora Verónica Lango Reynoso, nuestra directora del Campus Veracruz. Pues sin más, te agradecemos mucho, doctora María Eugenia, compartir tus conocimientos, tus experiencias. Es un tema bastante importante para todos nosotros que nos dedicamos a la agricultura.